Ese es el programa Legado 45. La voz de los pioneros. Ahora sí me acordé. 7 programas más tarde, ¿te pareces a los que No, llevan y, eso, 7? y la neta es que lo leí de aquí. Y bueno, pues continuamos con esta saga, compañeros, de invitar a compañeros veteranos del modelo, del movimiento de cuarto y quinto paso. Y hoy tendremos a alguien bien representativo de todo lo que se ha venido haciendo. De hecho, ahorita estábamos allí en la oficina, en una plática bien amena, ¿no? De lo que se entera uno. Ay. Así es que hoy, bueno, pues tenemos un gran invitado. Ahorita él se presenta. Gaby, buenas tardes. Buenas, mi buen Javi. Estaba escuchando tu siempre grato soliloquio inicial. Yo lo sé. Pero a mí no me gusta hacer preámbulos tan largos. Es que de entrada le quiero dar la bienvenida a nuestro compañero Roberto G. Adelante, Roberto, si gustas Muchas presentar. gracias, Gabriel. Gracias, Javier. ¿Ya es la tercera que vengo acá a la Ya, tercero, cuarta. Sí, ¿no? sí, Has venido a hacer programas, has venido a compartir también. Sí, a compartir sí he venido la otra vez. Y la verdad es un placer, para mí es un placer estar aquí en las instalaciones de Alabanet. Un gusto y pues gracias por la invitación a los dos y felicidades por el proyecto, por el modelo. No es sencillo empezar un proyecto de esas características, por todo lo que implica, ¿no? Que se va a platicar a veces la misma crítica, detractores, quien está de acuerdo, quienes decía mi papá, esos los que eran del Sanedrín, los ¿Fariseos? los fariseos del programa que el problema no era que Jesús curara, sino porque en sábado, ¿no? O sea, el problema no es lo que den, sino por qué no lo dan, como digo yo. Sí, entonces, felicidades. Yo sé que va a ser muy nutritivo para mucha gente el proyecto que empezaron ustedes y gracias por la invitación. No, al contrario, Roberto, muchísimas gracias a ti por aceptar venir. Y quiero abrir el programa, siempre abrimos así, en frío, con una pregunta que me gusta hacerle a los veteranos porque nos ha llovido la idea de que las escrituras, entre más escribes, más te curas, ¿no? Más te recuperas. Sí. ¿Cuántos años tienes de haber hecho tu primera escritura, padrino? ¿Y cuántas veces has escrito desde entonces con el modelo de retiro? En octubre cumplo 32 años que hice mi primera escritura. Yo escribí en el 93. Escribí los primeros días de octubre. Me recuerdo bien porque mi papá escribió el 15, 16, por ahí 17 de septiembre. Festivos. Festivo. Él bromeaba con eso, decía que él dio el grito allá en la hacienda. Sí. Y sí, yo me imagino que sí. Y yo, me tocaba el siguiente mes. Bueno, no me tocaba, a mí me gustó mucho cómo salió. Yo vi muchos cambios en mi padre, era un hombre totalmente diferente. Distinto. Y yo ya estaba en agrupación, yo estaba con él. Militábamos en el mismo grupo. En el grupo comentaban los veteranos que vinieron, Oscar e Inocente, que no es inocente, sí, es que culpable. Es culpable. Yo militaba con él, con su hermano el Pillo y varios, el Muñeco, le decían uno de los compañeros, con mi tío Luis, hermano de mi papá. Ellos estaban ahí en el grupo Nuevos Amigos en Acción, que ahora el otro día que pasé está a 2 calles de la clínica. Lo cambiaron porque ya no queda nadie. Pasé yo y nomás había 3 señores así como encabronados. Dije, no, mejor me voy. No vayan a querer volver. Pasé, ya no vi a nadie de los veteranos. Y yo escribí, me tocaba el siguiente mes, pero esa experiencia hubo una excepción porque éramos muchísima gente. Ajá. Entonces yo escribí a los 15 días. Ok. Y la otra parte del grupo escribió 15 A los días 15, después. no a los 30 y 30. No a los 28, sino ¿no? prácticamente 28. fueron 14. Exacto. Y escribí ahí la primera, que yo veía que me pusieron como veterano del Grupo Centro. No, pues yo nunca milité ahí en el Grupo Centro. Sí, me y comentabas. no era grupo cuando Todavía no tenía nombre. todavía no era el Grupo Centro. Era bueno, pues era un grupo de desarrollo, por llamarlo de alguna manera. Sí. Y ahí escribimos nosotros. Y yo tengo 4 escrituras en estos 4 en 33 años. Sí, en 32. 32. 4 escrituras en 32 años. 31 y cachito. Ya merito Ya, 32. Vamos a celebrarlo bien y en grande y a ver si aquí. Tengo 5 escrituras. 5 escrituras. Entonces no tan mal. Pero son más de 30 años, padrino. Yo tengo 25 y tengo La verdad, yo siempre he sido, en mi punto de vista personal, a mí constantemente me preguntan, me siento a escribir, ¿cómo andas? ¿Ando mal? ¿No te sientes, güey? Okay. No te sientes. Yo creo que regalarle una escritura a una pareja,
a una pérdida de un trabajo o algo, a mí se me hace muy absurdo. Yo creo que el excelente momento para meterte a tu historia es cuando andas bien, cuando estás bien contigo. Entonces, yo me esperaba a ver que ya se hubiera resuelto algo de lo que había encontrado en la experiencia, que realmente se trabajara, seguir en grupo, seguir chambeándole. Y cuando ya sentía como que ya no había muchas áreas y ya no le entendía de dónde venían algunos de los problemas, creo que es momento de sentarme a escribir. Y en el modelo que conocemos, que ahorita yo escucho que ya hay 10º y 7º de octavo y no sé. Reversa, el niño envuelto, rescatando al soldado Ryan. Son las 4 escrituras y octavo, así es como trabajamos nosotros. Correcto. Mira, de hecho, dentro de las múltiples dudas que tu papá me despejó, era una de esas, porque yo tengo mis escrituras muy, muy espaciadas a través de 25 años. Entonces yo le decía, Pai, no, es que yo no sé, ¿no? Cuándo me tenga que ir a escribir. Y me dijo exactamente lo mismo que tú, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero que lo que también me dijo, que me dejó así como bien marcado, a mí dice, mira, las escrituras son solamente un suceso dentro del proceso. No te van a aliviar, no te van a sanar. Dije, bolas, güey. Fíjate cómo hay una Entendí. consonancia. Consonancia entre los veteranos, los que realmente entienden el modelo. Sí. Porque todos lo dicen igual. Escribe cuando te sientas bien. Sí. Si te sientes mal es que algo no se ha resuelto, que falta acción allí. Yo luego les comento a los compañeros cuando comparto en tribuna, les digo, es como ir a hacerte unos estudios. Me duelen los riñones, me hago unos estudios, voy al médico a que me los interprete, o sea, lo que sería el cuarto y el quinto. Y luego viene el trabajo real. No comas esto, no bebas esto otro, tómate esta medicina, haz este tratamiento. Si no haces el trabajo real, volver a hacerte estudios y volver a la interpretación y luego a los estudios y luego a la interpretación, o sea, cuarto y quinto, escribir, apadrinar, y no hay acción, no va a haber recuperación. Híjole, y sí, como dices, hay mucha similitud, ¿no? En la idea de los veteranos, porque luego la gente escribe cuando le dice su líder, ¿no? O estás en la hacienda o como requisito para un servicio, ¿eh? Sí, también. O para entrar a un grupo. Y en otro grupo, escribe a nuestra manera. O estás en la hacienda y alguien participó y te pegó, y si derramas una lágrima o te pones mal, siéntate, ¿no? Dentro de todo lo que se ha desvirtuado de nuestro modelo, ¿no? Sí, no, a veces es todo una fauna completita el ver a veces determinados perfiles, y la verdad es que a veces tiene su fondo psicológico. Si la persona no alcanza a procesar algunas áreas, yo les decía a algunos, pues ya nomás sácale copias, ¿no? Sí, es que sigues sin resolver los problemas con tus padres, sigues sin resolver, no has ido a trabajar con quien tienes que trabajar, pues ¿qué vas a escribir? Pues lo mismo, ¿no? Dice mi padrino Isidro, ya no escribas, ya bórrale. Sí, Y luego ya ves que te piden las cartas, ¿no? Sí, claro. Mi mujer me decía, llévate las mismas, déjatelas busco. Sí. A mí fíjate que en eso me ayudó mucho mi mamá. Yo cuando no hablo mucho, yo vi que estaban hablando mucho del modelo, yo soy muy reservado por lo mismo de radiohumanismo. Pero por lo mismo de radiohumanismo en hablar de cómo se trabaja el modelo, porque hay gente que no ha escrito. Y a mí me llamó mucho la atención. Antes no se entendía que hay un paso que es para reparaciones de daños. Claro. Entonces te mandaban todo junto y a veces ni listo para lo que te contestaran. Y yo recuerdo a mi madre que le mando un abrazo. Les digo seguido en radiohumanismo a los que dudan que tengo madre si anda ahí. Escribí hace muchos años, yo creo que escribí hace también 30 años. Ya tiene rato también. Y sí, toda la familia, ¿no? Sí, toda la familia. Nos tardamos 8 años y algunos dicen, ¿crees que se tardan? Le digo, pues siéntate porque llevas 2 meses en el grupo. Yo no creo que vaya a negar todos de inmediato. Y lo que el alcohol destruyó en 2, 3 generaciones, en 8 años nos encontramos en una cadena de amor y servicio. Mi padre, mi madre y mis 3 hermanos. Qué hermoso. Ahí nos encontramos todos. Fue mucha chamba, la verdad es que fue mucha chamba. No nada más fue ser pionero y decirlo, sino seguir sirviendo, estar metido en el trabajo. Claro. Y sobre todo a mi padre, que ir abriendo brecha en una familia donde no hay programa. El que llega primero, puta, le llueve, le toca con todo. Algunos ya lo agarramos más suavecito. Sí. Y recuerdo que yo llegué en la segunda a reparar. Y con todo el show, casi puse la almohada para hincarme. Y me dijo, no, lo voy a decir así como me lo dijo. Me dice, no empieces con tus mamadas. Dice, te voy a pedir un favor, no pidas perdón, nada más ya cambia, cabrón. Sí, dice, porque pides perdón y en media hora ya estás gritando, echando madre. O sea,
no vamos a caer en tu jueguito. Guárdatelas para ti y quítate ese drama. ¿No? Es que tenemos que entender el trabajo, Roberto, porque yo cuando regresé de octavo y noveno, a mí me coordinó Silvia G, fue la que... Y mi padrino Nacho estuvo a cargo también. Llegó mi familia a recibirme, nunca me había recibido, fui el primero de mi familia en ir. Como dices, ¿no? Le llueve a uno feo. Y me toca debajo de la tribuna y me pongo a abrazar a mis hijos y a pedirles perdón. Y me dijo Silvia enfrente de todos: no, Gabriel, tú no estás para pedir perdón. Tienes que hacer cambios de juicios y actitudes y después a ver si recibes el perdón. Yo ahí entendí eso. O sea, no puede ser que la semana pasada estabas de briago, estabas de piedroso, de monoso, de neurótico, lo que sea, el problema que tengas. Vaya, es una experiencia espiritual, es muy bien bonito, que por cierto no se les llamaba experiencia espiritual. No, era nada más el análisis. El inventario, ¿no? El inventario y el análisis de la personalidad. Y queramos creer que por bien que nos haya ido, el lunes siguiente ya todo es miel sobre hojuelas. No, ahí empieza la verdadera chamba. Ya y volviendo, y qué bueno que tocas el tema, volviendo a la lista de reparación de daños, que yo la entiendo, y muchos la entendimos después ya cuando analizamos el modelo, que más bien era una lista de sugerencias, porque la reparación de daños requiere una maduración en el programa y una maduración personal y una fortaleza espiritual para poder ser llevada a cabo de una manera más concreta y más correcta, y no lo que a mí me pasó, que a mí me dijeron: tienes que hacer esto, yo, en 15 días. Yo le rompí el gorro a mi familia, Roberto. O sea, me costó casi 7 años recuperar a mis padres y a mis hermanos después de mi intento de reparación de daños, que fue una cosa horrible, no lo quiero decir ni en vivo, pero es terrible no entender que no puedes hacer una reparación con 3 semanas de preparación, de no conocer un programa, porque yo no lo conocía, 3 días del modelo de cuarto y quinto paso, y después querer arreglar en 15 días lo que desmadramos en 26 años, ¿no? Fíjate que a mí me gusta mucho cómo trabaja el modelo de octavo y noveno paso. Como trabajaba mi papá, quien se metió mucho a esa parte es Alejandro, mi hermano, algunos lo conocerán, también fundador de Radio Humanismo y muy metido en la chamba. Y también como profesional, como él tiene el perfil de tanatólogo, no de los de 3 semanas, no de los diplomado. Lo diplomado. mandamos a la escuela muchos años para que aprendiera. Y él es maestro, o sea, tiene grado de maestro, tiene una maestría en tanatología. Claro. Y yo los veía ellos trabajar el octavo y decía: es que necesitas una preparación muy apta, porque imagínate un inventario donde en el apadrinamiento no te puedes justificar. Claro, ¿no? Y decir nada más: yo hice esto por esto. Yo hice esto. No, pero es que te voy a explicar qué me hizo. No me importa. Nada más queremos saber el daño que generaste y cómo lo vas a abordar. No, pero es que el otro también, él me lamentó primero, no nos interesa, o sea, no te puedes justificar si no tienes el crecimiento y sobre todo preparar al otro de que el perdón de entrada psicológicamente se conoce como el proceso del perdón. No es el suceso del perdón, sino es el proceso del perdón. Es todo un proceso, tiene toda una metodología, lleva pasos encadenados para obtener un resultado, tiempo, y lo más importante, que el hecho de ofrecer una disculpa y que tú me la aceptes, eso simplemente es la cereza del pastel. Porque muchas veces que llegues a pedir perdón, va a haber quien te diga: no te perdono. No te perdono, o no me conviene perdonarte. Porque si te perdono, me voy a tener que hacer cargo de mí mismo, ¿no? O de lo que sucedió. Y entonces, si no estás listo para eso, entonces mucha gente sentía como que su trabajo no había funcionado. Es que no me perdonó, sí, pero el perdón, partimos de la base que en el trabajo tú ya te perdonaste a ti. Claro. Y ya si el otro te perdona, pues simplemente es un deseo, ¿no? Eso lo explicaba bien bonito el padrino Nacho desde las juntas de preparación, ¿no? Para no complicarte la vida, tú haz lo que a ti te toca y lo que el otro... Es más, la misma literatura desde los primeros capítulos te explica cómo esperar y qué esperar de... Cuando hay una petición de perdón. Padrino, quisiera que nos hablaras entonces, ahora vamos un poquito más relacionado al tema, obviamente. ¿Cómo llegaste a un programa de 12 pasos? Porque entendemos que llegaste antes que al cuarto y quinto paso. Después, ¿cómo llegaste a cuarto y quinto paso? Y finalmente, ¿cómo viviste esa primera experiencia y cómo era? ¿Cómo se actuaba? ¿Cómo se dirigía? ¿Cómo se dirigían los servidores a los escribientes? ¿Cómo se sentían los escribientes? El tipo de trato que ahora es muy distinto. Muy alejado de principios. ¿Cómo llegaste al programa de 12 pasos primero que nada? Yo les comentaba que nazco en el grupo Nuevos Amigos en Acción. Decían para que eran nuevos enemigos en acción.
Y llego muy chavo, yo llego de 17 años y algunos me decían, uno en paz descanse, me decía, tú te subiste a la rueda de la fortuna y te mareaste, ¿no? Y ya era belicoso, yo por eso entiendo al Javier, que yo era bien belicoso desde que llegué al grupo y le decía, pero pues no tengo que traer un cinturón, un lazo de cinturón como tú, güey, para decir que soy alcohólico y recién llegado, ¿eh? Y nos dábamos duro y yo escuchaba... ¿Sí había eso de con sí, tu papá? No, sí. No era con el papá, era con un güey que digo, en paz descanse, no recuerdo cómo se llamaba, le decían el Cóndor, yo creo que si está escuchando Oscar se ha de acordar de él, y reincidente. Y yo recuerdo que decían, es que si te vas a hacer tu cuarto y quinto paso te vas a ir al pedo. Y me decían, papá, entonces este güey no ha hecho el cuarto y quinto paso y de todos modos se va a beber, güey. Entonces no le veo el riesgo. No le hagas caso. Llego yo, pues yo desde muy chavo ya, yo soy alto físicamente, entonces yo me acuerdo, yo llegué pesando 56 kilos, ¿no? O sea, entre lo que era el consumo de sustancias ilícitas, para no entrar en detalles, y el alcohol, pues ya estaba yo muy madreado. Llegué un 22 de febrero a la agrupación, un lunes 22 de febrero del 1993. Y yo recuerdo que ese fin de semana acababa de chocar yo 2 carros. Y ese fin de semana, mi papá tenía un taller del que hablaba aquí en el programa, y pasé por un carro, y uno de los trabajadores me dijo, a ver qué desmadre haces, pero yo lo alcancé a oír, y me eché en reversa y me bajé, ya iba a ser un desmadre. Pues el lunes llegué y ya había hecho otro desmadre, ¿no? Entonces me fui estaban inaugurando un Oxxo ahí en la colonia En Sueños, y pasé, me recuerdo que yo quería seguir bebiendo, ¿no? Me compré una bohemia para como asentar, y 2 viñas para quitarme la sed. Me meto al taller, me la tomo así de un trago y empiezo a vomitar sangre y me espanté mucho, ¿no? Porque estaba yo muy chavo. Y me fui dulcemente razonable a las 7 de la noche. Dicen, llegué a mi junta de información y gracias a Dios desde ese día no he vuelto a consumir ni alcohol ni drogas. Luego. Llegué chavo, nadie creía en mí, esa semana llegaron otros 2 chavos, a uno le dieron la cafetería, al otro los trastes, y a mí como que decían, pues... Esta es de chocolate. Y me fui quedando, y eso fue en febrero. En octubre, se va a escribir mi papá en septiembre, y yo me voy en noviembre en octubre a escribir. Escribí ahí en el donde estaban dando las preparaciones ahí en la Merced. ¿Cómo eran esas preparaciones? ¿Cómo era el trato desde las preparaciones hasta el momento de llegar al retiro? Pues no eran tan formales como ahora, ¿no? Realmente no había una estructura como ahora, pero pues de entrada era puro alcohólico, entonces pues eran temas... Yo veo que cada vez es más difícil porque, y creo que es lo que muchos no hemos entendido todavía, y no es que me salga del tema, pero creo que ven el contexto. Claro. De entrada el tipo de consumo ya es diferente. De entrada, ahorita hay un modelo con el que yo me basé para hacer una tesis de la adicción a la nada, ¿no? O sea, anteriormente nos poníamos a platicar como alcohólicos y se hablaba de Navidad y era llorar, ¿no? Y se hablaba de reyes que llegaron o no llegaron, o del papá ausente, o de los cinturonazos buenos, o el alcoholismo de los padres. Yo trabajo con muchos jóvenes, yo trabajo en la Clínica Humanista de Rehabilitación desde hace ya algunos años. Y fui fundador en Papayo, y ahora nos llegan chavos que ves a los papás funcionales, papás presentes, bien parecidos, los pinches chamacos, con novia guapa, traen carro, y estudian en buena escuela, y les preguntas por qué consumes y dicen porque me gusta. Y les buscas algún tipo de abuso psicológico, sexual, emocional o algo, nada, sin problema. Cosa que no sucedía en los ayeres. Porque tú escuchabas, en ese tiempo quien daba las inducciones cuando yo llegué era Mario Gómez. Porque había otro Mario que era Mario Reyes creo, que él fue mi padrino de primero, fue mi padrino de escritura. Le voy a estar agradecido toda la vida a ese hombre por el trato que me dio y el amor que puso en el trabajo. Que tuve mi proceso, como todos, que ya después de algunos años decía, es que a mi padrino le falló esto, lo hubiera hecho. O sea, como que viene esa etapa donde creo mucho, la mayoría creemos que sabemos ya mucho, y era otro tipo de historia. Era muy fuerte el contenido, pero yo nunca vi violencia.
Yo nunca vi violencia. Fui a una experiencia en Michoacán y me pidieron que se coordinaba, creo que era la tercera escritura. Y desde que llegué estaba ya la mesa armada y salieron 2 cabrones así grandotes y me dicen, padrino, ahorita los sometemos. Se los dejamos sometidos ya. Dice, así como ustedes nos enseñaron. Ah, cabrón. Les dije, ¿les enseñaron quién? Los viejos. Le dijo, ¿a qué te refieres someterlo? Como quinceañera, porque algunos sienten la quinceañera de la fiesta. Si ahorita se los hincamos, que le bajen, los ponemos en disposición y entra usted y ya les lee la cartilla. Le dije, no sé qué tipo de trabajo manejen aquí, pero yo voy a entrar como alcohólico, me voy a presentar, voy a decir las reglas del juego y comenzamos con el trabajo. Claro. Así es como se trabaja. No hay necesidad ni amedrentar a nadie, ni agredir. No hay necesidad de sometimiento. Por favor, compañeros que están viendo el programa y lo ven después, es importante. Tomemos nota de los veteranos, porque ahora aquí la terapia chingona es donde más te someten, donde más te ofenden, donde más te humillan. Es más, hasta los que hacen comparticiones le aplauden más al que te lamenta, ¿no? Hasta te cobran por mentártela. Yo digo, no había, decía Nacho, a los clientes se les trataba con dignidad. Y eso se ha perdido. Es que éramos compañeros. Claro. O sea, éramos compañeros, no era el escribiente y los que sabemos. O sea, éramos compañeros de grupo por lo regular. A mí me apoyó mucho en la escritura la hija de Inocente, el mismo, el Oscar, o sea, varios de los compañeros que nos conocíamos hasta como familia. Claro. Pues no tenías por qué humillar a alguien que tú conocías y que sabías que estaba sufriendo. Uh-huh. No había como apoyos de primera clase y de segunda, eran tus compañeros. Mis servidores de primera y de segunda, ¿no? Sí. Muy, muy humana la parte. Y a mí algo que me encantó, sobre todo en el apadrinamiento, ahí en la hacienda de Ozumbilla, ¿es Ozumba o Ozumbilla? Ozumba. Pues no había techo, o sea, y nos llovió, entonces pues como que tenías que cubrir tus hojas y pues eran así como de anexado, así unos polines y unas tablas. Y recuerdo que cuando empezó el apadrinamiento, el escucha y el padrino, en este caso el padrino, pues nada más estaba mi silla, o sea, la silla con la que yo escribí, y le digo, sale padrino, pues yo chavo, yo dije, pues que sí, en ese tiempo para mí alguien de 40 estaba viejo, ¿no? Sí, o sea, sí. Entonces le digo, ahora vemos chavos de 55, 60, bien jovencitos, sí, ¿no? bien chavos, y le digo, vas, padrino, y me dice, no, güey, ¿cómo crees? Le digo, no, me dice, no. Dice, aquí ahorita la persona más importante y el invitado de honor después del jefe eres tú. Wow. A mí me trataron así. Chéquele bien, compañeros. En ningún momento hubo violencia, en ningún momento y eso que ya se empezaba a manejar el madreadómetro ese, de que le vas poniendo tachecitos a cada uno de los defectos de carácter. Y que llevas 2 hojas y ya llevas la mitad de las tachecitos. No, pues no la voy a brincar de aquí a la tercera pregunta, ¿no? Yo te había escuchado hablar del espiritualómetro. ¿Qué? Del espiritualómetro ya te había oído hablar, pero del madreadómetro no. Luego por eso se da esa cuestión de temerle a una escritura, ¿no? Algo que debiera ser como que me voy a preparar para una escritura. Dice el paso sin miedo, hicimos. Las cosas que yo traigo las voy a trabajar en la sala de recuperación, ¿no? En juntas normales. Y empiezas a hacerte como que la idea de que para casos que verdaderamente ameriten en la hacienda, pues allá lo llevas, ¿no? Pero luego se da esta onda de que no, güey, pero dicen que son metedores, ¿no? Sí. Entonces ahí donde... No, y que de la segunda te tratan como que peor. La psicosis, ¿no, Roberto? De decir, cuidado, pues es que va a coordinar, Roberto. Métete a internet y pon cuarto y quinto paso y vas a ver si no te da miedo, ¿no? Digo, cualquiera, yo no mandaría uno de mis hijos, si no conociera de esto, de las referencias que hay y del circo en lo que se ha vuelto esto. Pero es que es un principio psicológico, básico de programación. Sí, nos decías eso, explícanos un poquito. Los seres humanos tendemos a repetir lo agradable y a evitar lo desagradable. Okay. Y desgraciadamente en los grupos la escritura ya era un castigo. O sea, te equivocas, andas de cabrón o algo cometiste mal, vete a escribir. Le decía yo, Alejandro, mi hermano es director de psicología de LUCMA, de una universidad que está allá en Cuautitlán Izcalli. Okay. Y le decía, por culpa de ustedes, cabrón, me decía, ¿por qué le decía de los docentes? Nosotros tenemos que hacer programas de radio y audiolibros en vez de libros.
Y me decía, ¿por qué? Le digo, porque la gente no le gusta leer. Sí. Y no le gusta leer porque lo asocian con un castigo. Sí. Yo tenía maestros que me decían, a ver, Javier, andabas allá afuera, me vas a leer tal Sí. libro y me vas a hacer un resumen. O sea, en vez de decir, en mi vida hubo un hombre maravilloso, o sea, de verdad, eso, a veces yo escucho que hablan de mi padre y digo, es que no conociste nada de mi padre, güey. Mi padre fue un hombre, cuando yo veía cómo se iba deteriorando él mentalmente por su enfermedad, yo sentía como que estaban quemando una biblioteca. Mi padre leía, pero, o sea, íbamos de vacaciones a Acapulco y se aventaba 4 libros, ¿no? O sea, el baño parecía biblioteca en vez de baño. Tenía ¿no? una retentiva. Y tenía una inteligencia impresionante, una retentiva muy parecida a la de Sí. Alejandro. Yo soy más de asociar, ellos son muy de memoria de datos. Claro. Y yo tenía 6, 7 años, mis papás en ese tiempo no iban empezando, realmente no tenían. Mi papá, cuando él tenía 17 años, él y mi mamá, yo nací. O sea, eran unos chavitos de 23 años, cuando yo tenía 6 años. Sí, sí. Y mis papás dormían en el piso, o sea, en un colchón en el piso, y la cama nos la dejaban Alejandro y a mí. Y entonces mi papá tenía un libro, me acuerdo que con el que tengo más recuerdos es un libro que se llama Colmillo Blanco, de Jack London. Hermoso libro. Y me decía él, nos acostaba y nos leía 4 o 5 páginas diarias. Y me decía, para que conozcas Alaska. Cuando tú viajas, cuando tú lees, eres libre. Sí. Cuando tú te preparas, eres libre. Y desde niño nos hizo ese hábito a mis hermanos y a mí. Entonces nos enseñaron que la lectura es algo que te emociona, algo que te da conocimiento, algo que nutre. y que viajas, Te o sea, libera. y luego que pues, ustedes conocieron a Padre Histriónico, Sí. empezaba a platicar la nieve y el paisaje, pero hasta le ponía Sí. voz. Su jícamo. Pues yo me dormía soñando con Con estar en Alaska. de estar en Alaska. Ajá. Y yo le decía, es que yo conozco Alaska. Y me decía, pues claro, pues has leído, güey. Sí. Entonces, de alguna manera nos condicionaron positivamente. ¿Qué ha sucedido con el programa? Que en vez de verlo como un modelo de autoconocimiento, de libertad interior, De autoayuda. casi es como que te equivocaste, te vas a escribir, nos estás autorizando a madrearte un fin de semana. Ya no es ayuda mutua, es madriza mutua. Sí. Yo le decía a un maestro que tuve en la maestría, y le decía, ya me di cuenta que es el examen profesional. Le digo, yo lo he vivido en los grupos. Y me decía, ¿por qué? Peleábamos mucho porque él estaba muy contra en su momento. Después, cuando conoció la otra parte, menos Lorenza de cuarto, quinto paso, como que lo empezó a aceptar. Y le decía, ustedes en el examen profesional, lo que hacen los sinodales es nos madrean 2 horas para después decirnos colegas. Le digo, lo mismo se hace en los grupos. Casi es la cuota Primero de te entrada. humillo, te madreo, porque te equivocaste y ya después te digo padrino. Padrino, hermano. Y eso lo que genera Guerrero. es un condicionamiento negativo. Claro. Porque en vez de verlo como que quiero entender por qué me meto las manos a los bolsillos buscando amor para mis hijos y no puedo, me duele la feminidad que vive en mí, me duele mi historia, quisiera conocer esa parte de mí para ser mejor padre, mejor pareja, mejor hermano, mejor amigo. En vez de verlo desde esa óptica como una oportunidad, pues empezó a ver como un castigo, como que la escritura era parte de la maldad implícita que hay en la pertenencia a un grupo. Y desgraciadamente pues se fue desvirtuando, no más que como un regalo que como alcohólicos y después como gente en desarrollo humano, pues se nos dio en gracia, ¿no? Porque fuimos privilegiados. Fíjate, como profesionista interesante. que eres, Roberto, hace rato hablábamos aquí, el padrino Javier, que también ya está profesionalizándose en una carrera, ¿no? De enfermedades Ya llevo mentales 5 años, emocionales. Ahí la puta, lleva. hermano. Ya casi- Yo creo que otros 15 y ya la libras. No, fue desde que empezaba a aventar en Facebook, porque decía, Sí. voy a poner una clínica y para dejar de trabajar le decía, pero tienes que ir a la escuela, güey. O sea, Entonces ponla, ya pero llevas tienes más. primero que Acuérdate yo creo que- que lo molesté tanto que terminé en la universidad. No, y miren, tengo que decirlo, o sea, uno de los grandes referentes de nosotros a la Habanera Radio, pues es radiomanismo. Yo disfrutaba todos los días, 6 de la tarde, después de mi horario de oficina, pues escuchar la estación, y yo decía, güey, cuánta sabiduría. Y de todo lo que decían, yo entendía muy poco, muy poco. ¿Por qué? Porque hoy entiendo que estaba deshabilitado. Y que hay que leer. Y que hay que leer y hay que prepararse, ¿no? Y mira, gracias a Robertote, pues es que también hoy día estudio psicología, porque tienes que tener un referente a fuerza.
Digo, y si mi papá o mi padre no lo pude hacer, mi padre es referente de trabajo y chíngale y todo, pero ya en cuestión de profesionalizar todo eso, pues son ellos, ¿no? Son ellos, Roberto, Robertote, Radiomanismo, Alejandro y toda la gente que estuvo en aquellos años. Hoy, obviamente, pues empieza a haber otros referentes, ¿no? Pero quien te dio así como que el empujoncito, pues es ¿no? Y siempre estando ahí presentes para despejar una y mil dudas. Cuando verdaderamente te interesa tu recuperación, ¿no? Cuando también, pues tengo que decirlo, impulsado por el ego de saber más, ¿no? O querer saber más, pues tienes que buscar. Y mira, y luego uno de los líderes, bueno, más bien el líder que tuve cuando llegué a los grupos, él te decía, júntate con el que sabe, ¿no? Y dije, no, pues los Robertos, fulano, sutano, los veteranos, y así ha sido, ¿no? Entonces, hoy día en la recuperación, ellos, compañeros, a través de Radiomanismo, pues también impulsan a mucha gente, ¿no? Yo veo en sus transmisiones que pues hay mucha gente sabida de conocimiento, ¿no? De conocimiento.